habla acerca de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, ¿verdad? Que son de las características que Dios tiene, ¿verdad? Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y dice David, ¿verdad? En este pasaje: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Leía yo esto, ¿verdad? Y me llamaba la atención porque David habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, ¿verdad? Dice que cuando David escribió este salmo, David estaba en un estado de frustración, se sentía frustrado por ver en realidad cuánta maldad en el hombre, cuánta maldad en el ser humano, ¿verdad? Y algunos impíos, ¿verdad? La forma de cómo se burlaban de Dios. Entonces David escribía esto y él empezaba en realidad a autoevaluarse. Él decía: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, porque la omnipresencia de Dios, hermanos, significa, ¿verdad?, que es un atributo único para Dios. Significa que Dios está en todas partes. Miraba yo esos terremotos, ¿verdad?, que han acontecido ahorita, cómo se derrumbaban, ¿verdad?, unos edificios que estaban ahí en obra gris, de construcción, y me quedaba pensando yo, cualquiera podrá decir dónde está Dios en medio de todo esto, ¿verdad? Dios está en todas partes, hermanos. El tema es que aún a veces, conociendo al Señor, nos hemos apartado, ¿verdad? Nos hemos apartado. Como decía la hermana al inicio, la ruta de nosotros, el camino de nosotros, lo que nosotros estamos viviendo hoy, Dios ya lo conoce. No es nada nuevo lo que nosotros estamos pasando. En medio de la tristeza, del dolor, de todo, ¿verdad?, uno va logrando entender que el propósito de Dios ha estado ahí y que tenemos que caminar. Ya son cosas que están establecidas por Dios, ¿verdad? Y tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿verdad?, esos procesos.
Me llamaba mi hermana esta semana, la que está en Estados Unidos, me decía, Ana, ¿cómo te sentís? Le digo yo, pues, fortalecida por Dios, pero con tristeza en mi corazón, no lo puedo negar. Y me decía ella, ay, pero mira, busca, salí, anda allá, anda acá. Le digo yo, mira, yo soy de las personas que asumo mis condiciones. Porque a veces buscamos como escapismos, como, no, tenemos que aterrizar. O sea, yo tengo que mentalizarme que es un nuevo ciclo para mi vida y que tengo que hacerle para adelante. Entonces le digo yo, pues sí, cuando tengo que ir a hacer mis cosas salgo, pero solo por andar en la calle no. Si tengo que llorar yo encerrada, porque sí, ¿verdad? No le puedo negar. Pero viendo en realidad, hermanos, ¿verdad? Que nunca estamos solos, porque Dios está con nosotros. David hablaba, ¿verdad? Y me quiero referir porque en realidad este es un tiempo, hermanos, de mucho dolor. Solamente en Myanmar, creo que se llama, la ciudad donde hubo el primer terremoto, hay 1.700 personas fallecidas. Ya uno más o menos cuantifica cuántas familias están de luto, 300 desaparecidas, como 3.000 y no sé cuántas personas heridas. Entonces hay un buen número de personas en sufrimiento, quizás muchos de los que han sobrevivido probablemente van a fallecer. Pero esa es parte de nuestro día a día y no es que significa que Dios no esté en el asunto. El dolor también es parte, hermanos, de nosotros, aunque no nos guste. O aunque la gente pueda decir, ¿verdad?, ¿dónde está su Dios? Dios está en el mismo lugar. Pero nosotros necesitamos verdaderamente ir como entendiendo esta parte de la palabra. Cuando David escribió esto, ¿verdad?, David estaba enardecido con los enemigos de Dios. Y él decía esto, ¿verdad?, con la maldad de la gente. Yo miraba ese video, ¿verdad?, de un muchacho que venía, no sé si vino de Italia, no sé de dónde vino, ¿verdad?, y otros dos lo recibieron acá. Celebraron, ¿verdad?, bebieron, se drogaron y al final el muchacho que venía de Italia lo denunció que lo querían raptar, ¿verdad? Entonces se hizo aquella polémica, pero investigando era parte de la locura que traían. Y como dice la hermana, ¿verdad?, uno ve en realidad qué difícil estamos viviendo en los tiempos. Le agradecemos a Dios por todos los jóvenes que están acá, ¿verdad?, por los que han ido creciendo, uno ha ido viendo, por ejemplo, estas niñas vinieron chiquititas acá, ¿verdad? Ya ahora son muchachas que ya saben el bien y el mal. Y todos los sábados yo aquí con ellas, ¿verdad? Va mensaje, porque todavía están pequeñas. Esta semana acompañé a Monse a dejar una nota a la Comisión de Bancos y de Seguros, ¿verdad? Esperamos en Dios que se le abra una puerta ahí para su práctica, porque es una cipota todavía y está pequeña, ¿verdad? Y Dios siempre abre puertas. Cuando llegamos a la comisión, o sea, yo ya le había indicado a Monse que la psicóloga que yo conocía, ella salió en septiembre, no sé si fue que la despidieron o renunció, no sé, del año pasado. Entonces ahí le preguntan que quién lo recomendó a uno. Pero mire cómo es Dios, vamos entrando, yo vi un hombre que está ahí, pero yo oigo que dice abogada Naive, ay, y ellos me conocen. Un muchacho que había trabajado con el ICUPE y estaba ahí, ahora trabaja ahí. Se nos hizo más fácil. Yo me puse a platicar con él y empezaron ya, luego le pregunté por otra abogada que todavía está ahí, ella trabaja en la Secretaría Legal, ¿verdad? Entonces se nos hizo más fácil. Ya le recibieron su nota y quedaron que estos días la van a llamar, esperamos en Dios. Le digo, bueno, ya hicimos lo que pudimos, ahora oremos. Si esta es la puerta, Dios va a abrir, va a tocar el corazón y te van a llamar, ¿verdad? Pero no recibieron en realidad la nota porque no la reciben si uno no lleva como padrino ahí. Y yo me quiero referir a esto en realidad, hermano, porque en detalles pequeños sabemos que Dios está ahí. Dios ya estaba delante de esta hombre que iba no sé para dónde, me dijo, ¿verdad? Pero se sentó, me dijo, venga, sentémonos un ratito a platicar en una sala. La cosa es que Dios ya había puesto un ángel ahí. ¿Qué hacía el hombre entretenido ahí? Platicaba con aquella mujer, no sé, pero la cosa es que cuando entramos adelante, hermano, y
bienvenidas, ¿verdad? Me dio mucha alegría y dije yo, Dios mío, eres tan perfecto, eres tan maravilloso, ¿verdad? Que este hombre se había atrasado hasta que nosotros llegamos, entonces al rato el hombre se fue. Y me quiero referir a esto en realidad, hermanos, porque no podemos negar que la venida del Señor está cerca. Que todos estos hechos que nosotros estamos viendo dolorosos, hoy hubo otra réplica, ¿verdad? Como siempre quedan temblando. Hoy hubo otra réplica de 7.1, ¿verdad? En un lugar que se llama Tonga, que la gente estaba saliendo, o sea, de sus casas y se estaban como protegiendo en unos edificios, quizás los edificios estaban, ¿verdad?, más fuertes. Y en medio de todo esto, hermanos, de toda la aflicción y de la tribulación que el ser humano podamos enfrentar, debemos de estar seguros, como dijo David, Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Y por eso David aquí le decía, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. La vida de David no era nueva para Dios. Y me quiero referir a esto también, hermanos, porque en el camino de la vida vamos enfrentando ciclos de vida nuevos. Que no le voy a decir que al momento no nos mueve en el piso, ¿verdad? Puede ser. Pero hermanos, tenemos que estar seguros que en esa nueva etapa de nuestra vida está Dios. Leía yo anoche la historia de David, ¿verdad? No es lo mismo ser un cuidador de ovejas a llegar a ser un rey. Es un cambio de vida radical, ¿verdad? Con las ovejas, pues David no ocupaba conocimiento, no ocupaba, ¿verdad?, letra, no ocupaba buen dialecto, no, ¿verdad? David solamente las cuidaba y eso era todo. Pero Dios lo había escogido para promocionarlo, para llegar a ser rey. ¿Qué le dice eso? Que David tenía en realidad que cambiar de estilo de vida. Con la misma ropa que cuidaba las ovejas no iba a ir a ser un rey. Con la misma manera de conducirse, ¿verdad?, cuidando las ovejas, no iba a llegar a ser un rey. Había un cambio en la vida de él. Y yo creo que todos los días nosotros vamos en realidad, hermanos, experimentando cambios en nuestro diario vivir. Simplemente usted se cambia de trabajo, se le mueve el piso, porque hay que ir a aprender. O sea, no lo sabemos todo. Usted se mueve de una empresa a otra, tiene que ir a aprender, no nos la sabemos todas. Y eso de alguna manera va generando en nosotros como alguna inquietud, como alguna incertidumbre, como ese cosquilleo que sentimos en el estómago. Lo que nosotros deberíamos de saber es que Dios ya está en el asunto. Le decía David en el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuánto tiempo anduvo David en realidad sin un domicilio permanente? Porque Saúl lo perseguía, y lo perseguía para matarlo. Pero en medio de toda esa persecución, ¿verdad? Yo leía la vez pasada que David tuvo que mover aún a sus padres para protegerlos, y los llevó a Moab. Moab era un pueblo en realidad gentil, que parecía que la vida de David iba retrocediendo. Pero no, en medio de todas esas dificultades estaba Dios. Y yo le quiero decir esto esta mañana, hermanos, porque no estamos exentos de enfrentar la tristeza, de enfrentar el dolor, ¿verdad?, de enfrentar todas las cosas que humanamente Dios ya tiene preparadas para nosotros. Pero hay algo, yo soy así, cuando enfrento algo nuevo, yo digo, Dios no me va a dar cargas que no puedo sobrellevar. Y ahí voy en ese tema, metiéndome, porque la mente, hermanos, es poderosísima. Si usted deja que la mente le controle su vida, lo puede destruir.
Porque casi siempre que estamos en momentos de dificultad, todo lo vemos oscuro. Pero entonces, este salmo, ayer que lo leía, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y me puse a investigar porque David había escrito este salmo. Y es porque en un momento de frustración, David escribió todo esto que acabamos de leer. Como puede pasar en su vida y en la mía. El hecho de tener a Dios, hermanos, no significa que no vamos a enfrentar la tristeza, la soledad, el duelo, el dolor, todas estas cosas. La misma Biblia lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. ¿Verdad? Esta semana igual me vi con una ex compañera de trabajo, ¿verdad? Que bueno, yo puedo decir que es una amiga, ¿verdad? Porque terminó la relación laboral y siempre nos frecuentamos. Entonces ella me decía, ¿verdad? Porque ella conoció a mi papi. Ella me decía, ay, pero yo la miro tan fortalecida, yo la miro muy fortalecida. Le digo, sí, me ve fortalecida, sí, porque tengo a Dios, pero si hay momentos de tristeza en mi corazón, no le puedo negar. Yo no le puedo venir a decir a usted aquí que no he llorado esta semana. Claro que sí. Pero en medio de todo esto, yo digo, Dios está conmigo. Dios ya sabía que esto iba a suceder. Y hasta hoy entiendo yo, hay un pastor que es primo mío, y no porque sea primo mío, no. Es un hombre muy ocupado. Pero de un tiempo acá, él me escribía, ¿verdad? Me mandaba mensajes y me decía, Ana, Dios ha puesto en mi corazón que interceda por vos. Hasta hoy, estos días me ha dejado como descansar. Hoy me volvió a mandar un mensaje y me dijo, Ana, Dios te ha escogido para grandes cosas. Tienes camino largo que recorrer. Estás en mis oraciones. Entonces yo entendí, yo dije, por eso es que Dios había inquietado a Mario a que orara por mí, porque él sabía por lo que yo iba a pasar. O sea, Dios ya sabía. No hace mucho, un pastor que anduvo ahí en la vela, ¿verdad? Él a veces habla de todo y habla de pollo y de repente sale diciéndole algunas cosas a uno, digo yo. Unos días andábamos con Carlita y de repente, hermana Ana, usted va a viajar mucho, usted va a salir mucho del país. Y yo se lo digo delante de Dios, siempre pensaba, y una vez le dije, Señor, pero ¿cómo voy a viajar si tengo un padre que no lo puedo dejar? ¿Quién lo va a cuidar? Vean, las que los podían cuidar están en el extranjero. Y yo le decía, ¿cómo lo voy a dejar? Si ya mi papi estaba con un niño, había que andar encima de él, pendiente de él. Y un día se atrevió a decirme, su papá, Dios se lo va a llevar. Y lo quedé viendo yo así como que dice loco. Porque mi papi es un hombre sano, que no padecía de nada. De nada. Y me dijo, usted ya lo cuidó, él ya vivió y Dios la va a bendecir. Y empezó a decirme, pero Dios lo va a recoger para que usted se vaya como tranquila. Todas esas palabras han venido a mi mente en estos días. Y eso significa en realidad, hermanos, que Dios está en todas partes. Dios ya conocía el asunto. Por muy doloroso que sea, ¿verdad? Yo que ya he pasado por los dos, duele más la mamá. El dolor de la madre es un dolor cruel. Cruel. Duele más la mamá. Pero aún con todo, ¿verdad? Igual, pues se siente, se sufre. Y le digo estas cosas, ¿verdad? Porque anoche que yo leía esto, me llama la atención y yo creo que es algo que nosotros debemos de poner por obra todos los días. En cada circunstancia que usted y yo enfrentemos, hermanos, Dios está ahí. Usted no puede creer que porque algo no satisface nuestros intereses personales, pero que nos ha sobrevenido algo en realidad, usted va a creer que Dios no está en el asunto. Claro que Dios está ahí. Que tal vez en algún momento nos sentimos frustrados. Puede ser. David se sintió así, por eso escribió este salmo.
Todavía en el 21 le dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco, dice en el 22, por completo y los tengo por enemigos. Porque él sabía que Dios sabía en realidad. Y por eso le digo, yo no le puedo venir a decir a usted que esta semana no ha llorado, sigue llorando. Claro que sí, porque Dios ya lo sabe. Y siempre yo le digo, pero este dolor va a pasar, ¿verdad? Lloro mi rato y le digo, Señor, pero este dolor va a pasar. Luego, David habla de la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios, hermanos, es quien tiene conocimiento de todo y todos. Si usted hoy vino triste, preocupado, ¿usted cree que Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. Si a usted o a mí nos aflige o cualquier situación, claro que Dios lo sabe. Y por eso no podemos en realidad, hermanos, querernos como separar y creer que en el momento de la dificultad, ¿verdad? El hermano Fernando ya perdió a sus padres, eso me decía él ahorita, cuesta, hermana, cuesta. Él fue un gran hijo, ¿verdad? Y lo supe no porque él me lo dijo, sino porque su mamá antes de morir, yo la fui a ver, ¿verdad? Fuimos a verla con la hermana Sandra y creo que Carlita, andábamos ahí y de repente ella, usted la miraba normal, sentada, la señora bien guapa, porque ella desde que amanecía, su pelo bien peinado, bien pistoleado, maquillada, muy bonita la señora, sentada ahí platicando conmigo, me dijo, hermana, pues yo estoy en las manos de Dios, no sé qué Dios va a decidir, ahí me han indicado otro montón de exámenes, pero que una cosa, que la otra, pero yo estoy en las manos de Dios. Y de repente cambió de plático y me dijo, yo tengo un gran hijo, y se refirió a él. Estaba la otra hermana del hermano, pero ella no dijo nada, ¿verdad? No dijo si era buena o era mala, no dijo nada, ella se refirió a él. Y dijo, yo tengo un gran hijo, así me dijo. Que él está pendiente de mí, él anda de gira, pero ahí me pasa llamando, que cómo estoy, que se ocupo para irme a hacer exámenes, que solo le diga, y él me manda. En esa semana ya la hermana estaba hospitalizada, ¿verdad? Ya fui al seguro. Sé que estaba consciente igual, ¿verdad? Cuando me dejaron verla y yo entré, y le hablé, le dije, hermana, aquí estoy yo, ella conoció mi voz y empezó a llorar. Entonces oramos, ¿verdad? Se le entregué a Dios, porque sí, ya se miraba un poquito delicada y creo ya en esa noche ella falleció. Entonces él me decía, no es fácil, hermana, ¿verdad? Se siente una gran ausencia y es cierto. Solo que yo soy como, un día le decía yo, ahorita no voy a entrar a ese cuarto, pero un día de estos días yo no, pero ¿por qué no? Yo tengo que vencer esto. Ayer estuve viendo televisión un rato. Encendí el televisor, me senté un rato en una silla que está ahí. Digo, yo tengo que irme despojando de todo esto, no puedo estar guardando cosas, aquí me las tengo que arreglar. Ahí estuve ayer en la tarde, antier creo que estuve otro rato ahí. He estado arreglándole ahí su ropa, sus cosas, guardándole todo. Y digo yo, anoche que leía esto, llamaba la atención mi corazón porque la omnisciencia de Dios, hermano, es quien tiene conocimiento de todo. Dios sabe en realidad cómo ha venido cada uno de nosotros aquí. Entonces no nos podemos sentir desolados, no nos podemos sentir tristes, abandonados, porque el Señor está con nosotros. Y solamente tenemos que acercarnos más a Él, porque por todo lo que estamos viendo en realidad, hermanos, a la luz de la palabra, la venida del Señor está cerca. La Biblia dice que cuando veamos de terremotos, creo que fue como antier, en una ciudad de México, mire los calores que están haciendo, o sea, estamos como para Semana Santa. Una ciudad de México, no recuerdo cómo se llama, inundada, pero inundada, arrastrando carros, arrastrando. Y yo digo esto solamente, hermanos, en realidad estamos cerca de la venida de Dios. Quiero que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 24.
Dice la palabra en este pasaje, ¿verdad? Dice Jeremías, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, no hay nada, hermanos. Enfermedades, tristezas, soledades, preocupaciones, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Decisiones que a veces tenemos que tomar y ay, nos parece como que estamos solos. Dios está con nosotros. Jeremías dice esto, ¿verdad? En el versículo 24, él habla acerca de esto. Y él dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Recordaba yo al rey David cuando tuvo que esconderse en la cueva de Adulam, porque Saúl, como decimos nosotros en buen hondureño, ya lo andaba cerquita. Dios sabía que David estaba ahí. Dios sabía que David estaba ahí. El mismo Saúl fue a buscarlo y no lo vio. Porque Dios conocía. Yo me imagino que tal vez en algún momento la mente de David pudo haber volado y decir, bueno, porque ya había sido ungido para ser rey. Se pudo haber preguntado, pero ¿cuál reinado es el que yo voy a desempeñar? Si hasta ahorita lo que me ha tocado es persecución, hambre, desnudez, endeudamientos. El ejército que David formó en la cueva de Adulam eran 300 hombres, eran más, pero se fueron yendo, pero quedaron 300 fieles. Todos compartían la misma circunstancia de vida de David. Asolados, perseguidos, empobrecidos, desnudos, con hambre, con desnudez, con frío, con todas esas cosas. Y después Dios lo llamaba el ejército de los valientes. Se fueron uniendo con David. Y yo leía esto, ¿verdad? Y por eso yo pensaba ayer, por todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Yo miraba esos edificios cómo se desplomaban y la gente despavorida corriendo de un lado para otro. Ya esas son cosas que Dios nos ha mostrado en oración. De la única forma que podemos nosotros ver esto en realidad, ¿verdad? De manera distante, es que vivamos desprevenidos en otras cosas. Pero ¿a dónde nos vamos a esconder, hermanos? Que el ojo de Dios no esté ahí. Y es ahí donde tenemos en realidad que pensar y corregir algunas áreas de nuestra vida. Eso platicábamos anoche con mi hermano, ¿verdad? Yo le decía, le digo, fíjate que estoy leyendo un salmo, y leí el salmo, le digo yo, donde David dice, porque hermano, lo vemos en el día a día, la maldad de la gente. Donde ya no sentimos afecto por las demás personas, donde si alguien está pasando enfermedad, necesidad, dolor, a nosotros nos es indiferentes. Nos percatamos o en realidad nos sensibilizamos hasta que nos toca a nosotros. Ese no debería de ser en realidad nuestra conducta y nuestro comportamiento. Porque ¿qué más podemos ofrecerle a Dios con nuestra vida que servirle? Y que nuestras buenas acciones, como dice la palabra, estén escritas en el libro de la vida. Para que cuando nosotros vayamos, ¿verdad? Nos vayamos, porque todos nos tenemos que ir, nosotros podamos en realidad ir seguros de que tenemos herencia allá, de que hemos acumulado una herencia celestial. Pero a veces vemos el dolor de los demás, hermanos, y normal. Miren lo que dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nosotros decidimos, hermanos, quiénes queremos ser. Porque tampoco podemos hacer las cosas para que nos adulen.
o para que la gente crea que somos buenos. No, las cosas se hacen para Dios. Porque de algo que debemos de estar seguros es que el ojo de Dios está en todo lugar. Y mire bien, mirando a los malos y a los buenos. A veces la gente buena, viendo tanta maldad, hay momentos que se siente como tentada a cambiar de bando, ¿verdad? Porque dice, yo, ¿verdad? No le hago mal a nadie, yo aquí, yo allá, pero mire todo lo que me ha acontecido. Yo creo que a más de alguno de nosotros a veces nos ha dado, ¿verdad?, decir que nada sirve ser bueno. El ojo de Jehová lo está viendo. Y en su momento vamos a tener recompensa. Pero en medio de este mundo, hermanos, complicado que nosotros estamos viviendo ahorita, no nos queda más que acercarnos más al Señor. Por si nos toca irnos antes, ¿verdad?, de lo que tenemos considerado, pues que sea Dios con nosotros, ¿verdad?, que sea Dios con nosotros. Miren lo que dice Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿verdad? Y esta era la dedicación que hacía Salomón del templo que había construido para Dios. De tal manera, hermanos, que nuestros días deben de ser construir para aquel gran día, sea con sus padres, sea con los de afuera, porque hay gente, hermanos, perdónenme lo que les voy a decir, que quizás sean casos extremos, pero hay gente que ni con sus padres es buena. Después ahí quedan en esos ataúdes que casi quiebran el vidrio, ¿verdad? Pero ahí ya no hay nada más que hacer. Da dolor despedir su padre, da mucho dolor, pero sí le puedo asegurar que hay una gran recompensa de Dios. Tener paz en medio del dolor es un gran regalo que Dios nos puede dar, y eso lo logramos en realidad habiendo sido buenos hijos. Yo no digo que perfectos, pero buenos hijos. Eso le decía yo a mi hermana anoche que me llamaba, ¿verdad? Yo le decía a ella, le digo, mira, nosotros debemos de estar, porque hace poco nosotros tenemos una conocida, le pudiera decir, ella es prima de unas primas mías. Ellos hace años se fueron a vivir a Estados Unidos, ¿verdad? Pues allá creció la familia de la muchacha, ¿verdad? Tenía un muchacho prominente, preparadísimo, ingeniero, no sé qué, trabajaba en una gran empresa, pero de repente cayó como con meningitis. O sea, de repente se desmayó y lo recogieron del trabajo, lo internaron en un hospital y comenzaron a hacerle estudios, un muchacho de 29 años, hacerle estudios, ¿verdad? Entonces, que sí que tenía una infección que le había invadido el cerebro, ¿verdad? Nosotros aquí la conocemos como meningitis. Empezaron a hacer un montón de exámenes, y al final tomaron la determinación, porque nunca supieron cuál era la causa, ¿verdad? Nunca se supo. Tomaron la determinación los médicos allá de que iban a empezar a amputarle sus extremidades inferiores y superiores, porque solo así podían preservarle la vida. Cuando a mí me contaron, yo le dije, mira, yo no sé cuánto pueda doler un hijo, no sé. Pero le digo yo a ella, yo preferiría que si Dios se lo lleve, a que quede ese muchacho en esas condiciones. Porque ¿cómo se va a sentir este muchacho? Verse sin pies, sin manos. Yo creo que no han pensado en él, o están pensando en ellas. No, pero que el médico dijo, bueno, empezaron y le cortaron primero las manos. Orando,
yo estuve acompañando en oración, ¿verdad? Por él. Luego que ya le iban entonces, ya iba a llegar el día de amputarle los pies. Él murió esta semana, creo. Murió un poquito después de mi padre. Entonces yo le decía eso a mi hermana anoche, casualmente. Yo le decía, yo he estado orando, ¿verdad? Por Olguita, le decimos nosotros porque la mamá se llamaba Olga, entonces nosotros le decíamos a ella Olguita, yo he estado orando por ella, porque me imagino el sufrimiento que ha de tener. Pero Maribel pudo haber sido peor, estar viendo a ese muchacho ahí sin pies y sin manos. Deja a un niño como de 5 años, parece, y la esposa quedó embarazada. ¿Verdad? En estos días parados. Entonces, uno viendo todo eso, yo le decía a Maribel, Dios ha tenido misericordia. Mi papi era un hombre de 84 años, vivió, se fue enterito, mi papi no sufrió. Nunca padeció porque nunca fue enfermo. Yo le decía, mira, la ausencia se siente, aquí la que más lo va a sentir soy yo porque soy la que más conviví con él. Pero estoy segura que Dios me va a ayudar a sobrellevar esta carga. Pero hay casos peores, hermanos. Le digo, yo ni me quiero imaginar cómo se pueda sentir esta muchacha. Ahí aparecen las fotos del muchacho robusto, semejante muchachón, elegante, preparadísimo, pero sin qué ni para qué. Ahí en la empresa, ahí se desmayó y ya empezaron, y ya que se le había ido una infección al cerebro y nunca supieron de qué, de dónde. Me quiero referir a esto en realidad, ¿verdad? Porque necesitamos, hermanos, acercarnos más a Dios, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos tareas, ocupaciones, pero la prioridad de nuestra vida tiene que ser el Señor. Mire lo que dice el libro de los Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire bien esto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En otras palabras, hermanos, esto no es lo que le interesa a Dios. Le interesa su corazón y el mío. Esos son los templos donde Dios habita. La pregunta es, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué cosas hay en nosotros, hermanos, que puedan agradar o desagradar a Dios? ¿Cuál es nuestro día a día? ¿De qué manera nosotros vivimos? Porque a la verdad nos parece, ¿verdad?, que aquí nadie nos ve y que aquí podemos hacer y deshacer. Dios está en todas partes. Dios es omnisciente y es omnipresente. Un pensamiento, y ahí lo dice David, cuando él pensaba, Dios ya sabía que había en la mente de él. Yo conocí un pastor, ya partió con el Señor el año pasado, se fue, él era isleño, era un hombre como esa puerta de alto, bien corpulento, un hombre con una revelación increíble. Ese hombre miraba a alguien y era como un escáner. Yo me acuerdo que una vez yo lo invité, ¿verdad?, para ir a otra iglesia, y primero me dijo que sí, ¿verdad? Me dijo que sí. Entonces lo fuimos a traer con otra hermana. Y ya cuando fuimos, ¿verdad?, vivía como por aquí, parte de la Kennedy, de unos apartamentos que habían ahí. Pues salió a ver, ya cuando vio que era yo, bajó. Pero lo que me extrañó es que andaba con ropa de casa, ¿verdad?, con su calzoneta, su camiseta. Yo dije, no va a ir. Fue bueno, ¿verdad? Ya bajó, abrió el portón, se paró en el umbral del portón, me dijo, hermana, yo
¿cómo has estado? No, bien, hermano, y todo. Entonces le digo yo, recuerda el compromiso que tiene hoy, ¿verdad? Y se empezó a reír. Y entonces me dice, hermanita, no sé cómo lo vayas a tomar, pero a última hora sentí de Dios que hoy no voy a salir de mi casa. Y dije yo, vea que listo, me pudo haber avisado para no venir acá. Pero le digo yo, está bien, hermano, muchas gracias, le digo yo, ahí me avisa después. Entonces yo y sí venía molesta. Y sabe que me paró en el umbral y me dijo, hermanita, yo sé que va muy molesta conmigo. Vas pero enojadísima conmigo. Pero solamente me dijo, estoy obedeciendo a Dios. Sí, era conmigo varias veces me decía, hermanita, estás pensando en esto y en esto. Y en realidad era un hombre muy usado de Dios, ya partió con el Señor, trabajó mucho en barcos, era marino, ¿verdad? Entonces, yo me quiero referir a esto en realidad, hermanos, ¿verdad? Porque yo sé que ya para mañana, ya quizás usted tiene una agenda, yo tengo una agenda, voy para allá, vengo para acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. La prioridad de nosotros debe de ser Dios. Poner a Dios en realidad, hermanos, como prioridad en nuestra vida. Que su salida y su entrada, como decía el rey David, Dios ya la conoce. Que le podamos preguntar a Dios en realidad, ¿verdad? Porque hay cosas que parecieran normales. Que le podamos preguntar a Dios, Señor, en realidad estoy en lo correcto, estoy caminando en la ruta que tú has trazado para mí. David menciona aquí que, óigame bien, que sus ojos vieron su embrión. Ni siquiera había sido formado en el vientre de su madre y Dios ya lo conocía. Como se lo dijo a Moisés. Cuando escogió a Moisés y empezó Moisés, que era tartamudo, que tenía problemas de habla, lo primero que Dios le dijo a él, que antes de que él naciera, Dios ya lo había escogido. El tema, hermanos, es que a veces la adversidad nosotros la vemos como castigo, no como parte del propósito de Dios. Tenemos que estar seguros que lo adverso que pueda venir a nuestra vida es parte del proceso por el cual usted y yo tenemos que pasar. Porque no es nada desconocido por Dios. Hoy que el pastor me mandaba ese mensaje, me quedé pensando y dije yo, por eso Dios había inquietado a este hombre. Porque un montón de veces me mandó mensajes como 1, 3 de la mañana, Ana, aquí de rodillas, clamando por tu vida. Nunca me dijo por qué. Yo digo, esas oraciones me han fortalecido. A lo mejor estuviera más débil, pero Dios ha levantado pueblo para que interceda por ti. Porque todavía hay camino que recorrer. Todavía hay camino en realidad, hermanos, que nosotros tenemos que transitar. Y le digo esto verdaderamente, hermanos, para que en nuestro día a día nosotros podamos reconocer esa omnisciencia y omnipresencia de Dios. El Salmo 147 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento, mire bien, no tiene límite, es infinito. Tal vez las cosas para nosotros, ¿verdad? Pues a veces vemos hasta donde la visión natural nos alcanza. Y si oramos un poquito, vemos más allá. Pero Dios, hermano, ya ha recorrido el trayecto que a nosotros nos es desconocido para nosotros. Dios ya ha recorrido toda la ruta que a usted y yo nos falta por recorrer. Así que entonces, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón, en todo nuestro accionar, debemos de considerar que Dios todo lo ve y todo lo sabe.
Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 20. Y dice la palabra en este pasaje: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Todas las cosas. A veces la misma vida nos va enseñando en realidad, hermanos, que no hay nada oculto para Dios, porque todo lo oculto en algún momento sale a la luz. Y si nosotros invocamos a Dios y creemos en realidad que Él existe, hermanos, ¿verdad? Nuestro día a día debe de estar consagrado a Él. Porque como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice en una de sus pasajes: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, hermanos, usted y yo somos del Señor. Que al final, ¿verdad? Porque la muerte yo creo que es el paso más doloroso que humanamente podemos enfrentar, ¿verdad? La ausencia física se siente y trae tristeza y trae dolor, pero hay una esperanza de vida en nosotros. Nosotros creemos y sabemos, estamos seguros que nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos que nos han antecedido. Pero para este camino que ellos ya recorrieron, nosotros tenemos que recorrer nuestro camino agarrados de la mano de Dios. Procurando, en realidad, hermanos, procurando, ¿verdad?, ser mejores cada día. Porque al final eso es lo que nosotros anhelamos. También esta semana fui al hospital, escuela, ¿verdad?, a dejar los pañales y las cosas que nos habían sobrado de mi papi. Fuimos con mi hermano y el día que anduvimos con 11, allá nomás nos fuimos a dejar las cosas, ¿verdad? Me quedé pensando, solo es tener voluntad. Mandaron a llamar a la jefe de un departamento, ¿verdad? Pienso yo que las políticas han cambiado porque hemos ido muchas veces, ¿verdad? Y ha sido de forma, bueno, antes yo me entendía con la jefe de Relaciones Públicas, que era la que conocía yo ahí. Me hicieron pasar los guardias, ¿verdad? Ahí adentro del portón, me dijeron que esperar a un empleado que iba a venir por mí, y un guardia me acompañó, luego bajó la jefe del departamento. Y estas fueron las palabras de ella. Ella abrió la bolsa y me dijo: usted no sabe el gran regalo que es esto para el hospital. Esto lo vamos a llevar de inmediato a la emergencia. Me dijo: si usted quiere acompañarnos, ¿como para qué? No, le digo yo, o sea, a cualquier área que la lleve, o sea, va a servir. Me dijo: pero en la emergencia hay personas que se les pide que compren un pañal para sus familiares y no lo pueden comprar. De ella salió, habló de mi número y mi nombre. Ella me lo dio y me dijo: cuando quiera volver, usted solo me llama y yo le arreglo todo aquí para que usted pueda entrar. Le digo: he venido muchas veces acá. Me dijo: usted me llama, como si era que le llevaba algo a ella, así la vida alegre. Y yo digo, hermanos, ¿cuánto nos ha dado Dios? Ahí el agua electrocura, el agua azul se compra. La gente que está con oxígeno hay que comprar porque el hospital no tiene. Ahí hay que estar comprando los tarros de agua azul para poderles poner a los frasquitos eso para el oxígeno de los pacientes. Ahí usted va a internar a alguien, le piden champú, le piden desodorante, si puede le compra una cremita, le piden sus pañales,
le piden toallas húmedas, le piden hasta una cobijita porque ahí solo tienen, y la madrugada ahí es helado. Entonces yo me quedo pensando, hermanos, y perdónenme la expresión, ¿qué más esperamos para poder servir a Dios? Como le dije el domingo pasado, no da el que tiene, sino que el que quiere. El dar es una disposición del corazón. Porque usted y yo podemos pensar, usted y yo no usamos pañales, gracias a Dios, podemos valernos por nosotros mismos, pero ahí hay personas que lo necesitan en realidad como una parte vital para ellos. Tengo una amiga que su esposo fue dueño de un aserradero ahí en Catacamas. Pues esta semana ella me llamó, ¿verdad?, por lo de mi papi, porque igual nos conoce hace muchos años. Ella me contaba, ¿verdad?, que ella está en disposiciones de retirarse del Estado para jubilarse, ¿verdad? Luego el Señor le dejó ahí una herencia un poco cuantiosa. Entonces está invirtiendo y me dijo, Tita, yo me retiro ya de esto. Ya no quiero estar en esto. Y me dice, fíjate que en vos estaba pensando. Le digo yo, de veras, dígame para qué. Yo sé que vos haces actividades, que a usted gusta andar en esos lugares, así de hospital y de todo. Le digo yo, sí, fíjese que a mí sí en realidad me gusta. Yo lo hago con toda la disposición de mi corazón. Entonces ella me dijo, yo no pienso jubilarme para meterme acá. Yo pienso hacer pero como yo nunca he andado, entonces yo estaba pensando, le digo, pues vaya comprándose pañales, vaya comprando toallas húmedas, vaya comprando, le digo, galones de agua azul, vaya comprando champú, todas esas cosas y las podemos ir a dejar, le digo, a las salas, para que usted vea cuánta necesidad hay ahí. Porque algo sí me dijo ella, yo sé que me voy a ir, Tita, yo deseo ser una mejor persona cada día. Ella va a la Iglesia Católica. Y me quiero referir a esto en realidad, hermano, ¿verdad?, por todo lo que nosotros estamos viendo. Y el último versículo, mire lo que dice Mateo 10:30. Por si acaso usted y yo creemos que algo sucedió, pero que se le escapó a Dios, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo le voy a preguntar a Carlita, Carlita, ¿vos sabés cuántos cabellos tenés? ¿Alguno aquí sabe cuántos cabellos tiene? Dios sí lo sabe. Para que usted vea en realidad qué poder tan sobrenatural. ¿Vos sabés, Andrea, cuántos pelos tenés? No. Dios sí lo sabe. O todos los que se nos caen cuando nos peinamos, ¿verdad?, que vuelven a nacer, y entonces Dios sí sabe cuántos cabellos nosotros tenemos. Ahora, pensemos en realidad, si no sabrá Él desde su Génesis hasta su Apocalipsis, desde su punto de partida hasta su punto de llegada suyo y mío. Hay mucho que podemos hacer en el reino de Dios, hermanos. Y no por agradar al hombre, sino por agradar a Dios. Pensemos. Yo el día que fui le vi la cara a esa muchacha, una muchacha joven, muy bonita, muy atenta, pero era una alegría cuando vio. Me dijo, usted no sabe la gran ayuda que es para el hospital, y tampoco es que lleve cargamento, era lo que me habían sobrado, como 3 paquetes grandes de pañales y toallas húmedas. Ahorita, me dijo, los llevamos a la emergencia, si usted quiere nos acompaña para que vean. No, suficiente con venirlos a entregar. Yo sé que a cualquier área que aquí lo lleven hay necesidad. Así que, hermanos, cuando pueda, cómprese su paquete de pañales, tráigamelo y yo lo voy a dejar. Y estamos agradando a Dios, hay mucha necesidad. Dice que este salmo nos enseña, hermanos, sobre la naturaleza de Dios. Nunca estamos solos,
¿verdad? Dios conoce íntimamente nuestras vidas, ¿verdad? Y que nuestras vidas, hermanos, todo lo que pase en nuestra vida es porque está dentro del plan divino de Dios. Eso es lo que significa este Salmo 139 en la vida de todo creyente. No nos volvamos como los, ¿verdad? Como el sacerdote, como el levita que pasó cuando aquel hombre estaba golpeado, ¿verdad? Sino que solamente un samaritano, dígame bien, que no era judío, fue el que se detuvo a ver al hombre que lo habían asaltado, lo golpearon, le limpió, le puso aceite, se lo montó al hombro, lo montó en el caballo y lo fue a dejar a un mesón para que lo cuidaran. Y todavía se hizo cargo de la factura que pudo haber generado el cuidado de aquel hombre. Yo le animo, hermano, esta mañana que como cristianos nos volvamos al Señor. Pensemos qué cosas podemos hacer para ayudar a otros. El mundo está lleno de dolor, de tristeza, de aflicción, de necesidad. Usted va a ese hospital escuela, no hay ni dónde pararse, ahora duermen en el área donde usted va a inscribir a su paciente, ahí están durmiendo, hay que ir uno capeándoselo para no pararse en ellos. Yo digo, este no es un estado agradable para un ser humano, como para que uno con indiferencia, ¿verdad? Con ímpetu, como decía un profesor que tuve yo en el colegio en Catacamas. Nosotros veamos y nos comportemos hacia los demás. Tenemos que ser sensibles, hermanos. Recordemos que el ojo de Dios está en todas partes. Una mirada media fea, Dios ya lo sabe. Un pensamiento feo, Dios ya lo sabe. Un sentimiento feo, Dios ya lo conoce. Que las circunstancias de la vida, hermano, no cambien el buen corazón que nosotros podamos llegar a adquirir. Porque hay gente que a veces el dolor la transforma. Y si sufro yo, que sufran los demás. No puede ser. Hay gente que es así. Si sufro yo, porque sufran los demás. No podemos ser así. La venida del Señor está cerca, hermanos. Vayamos pensando en realidad, porque yo sé que hay muchas cosas buenas en usted y en mí. Y si nos escudriñamos, vamos a saber que tenemos áreas muy buenas en nuestro corazón. Yo ese día me quedé pensando y digo yo, vaya, lo que yo no andaba pidiendo, yo solamente quería entregar las cosas y ya, digo yo, ya me llevo un contacto, una puerta abierta para que podamos en realidad hacer alguna actividad y poder llevar a ese hospital que tanto lo necesita. Ya le cuento, ahí usted, la vez pasada llevamos hasta medicamentos, los que yo vi en realidad, como para sacarle la flema a la gente, unas que le ponen que son baratas para bajarle la fiebre, ¿verdad? Todas esas cosas, hermano, al paciente lo mandan a comprar, ahí no hay nada. Vaya a comprar esto, vaya a comprar el otro, vaya a comprar aquí, vaya a comprar allá. Hay gente que no tiene ni siquiera para tomarse un café en todo el día. Hay gente que hace mandados ahí también para ganarse sus centavitos. Entonces, hermanos, como pueblo de Dios, pensemos que podemos ser un pueblo distinto. En medio de nuestro sufrimiento, de nuestra tristeza, de nuestro dolor, no perdamos la perspectiva que nos debemos a Dios. A Él debemos de servirle, a Él debemos de adorarle, debemos de saber que todas nuestras buenas obras Dios las va a ver. Y que en aquel gran día van a estar escritas en el libro de la vida, que eso es lo que todos anhelamos. Así que yo le dejo esta palabra para que meditemos en ella, ¿verdad? Para que reflexionemos en esto, hermanos. No seamos indiferentes, ¿verdad? Hay gente que tal vez no necesita cosas materiales. Una sonrisa que usted le dé y le cambia el día. Así que
Igual esta semana fuimos al registro, ¿verdad? A inscribir ya la defunción de mi papi. Yo he visto gente ahí de duelo que llega, pero que es una amargura horrible, con todo el mundo se la quiere sacar. No. Hicimos la fila que nos correspondía, gracias a Dios encontramos personas nobles, ¿verdad? Yo muy agradecida pero no voy a ir porque yo ande triste, dolida porque se murió mi papi, me la voy a ir a sacar con alguien que no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, en realidad, que sea nuestra meta el resto de este año que todavía nos falta, ser mejores personas. Yo sé que lo podemos lograr, ¿verdad? Así que cuando sienta traer su botellón de esos, que creo que valen como 31 lempiras, o no sé, ahora será como, no sé cuánto cuestan los grandotes, pero antes costaban 31, unos que son como más o menos así. Ahí se ocupan para el oxígeno que le ponen a la gente, que es con agua purificada, no es con agua de la llaga, ¿verdad? Entonces hay que comprar. Así que un sanguchito o un fresco, lo que usted quiera, pero ahí hay mucha necesidad, ¿verdad? Así que nos vamos a poner de pie, vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre eterno, Padre poderoso, gracias por esta